de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga una vez más. Estamos en vivo, en directo una vez más, desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana, Baja California. Vamos una vez más aquí con ustedes, compartiendo. Yo les voy a decir una cosa. No sé usted, pero yo soy de las personas que necesito estar conectado, y más con el tema que se transmitió en las conferencias conectados. Pastor Axiola dijo, o fue Pastor Axiola, fue uno de los pastores: si después de estas conferencias no sucede algo en mi vida, no sé qué más podamos hacer para impactar, para conectarnos con Dios, dice, porque el puro tema le dice todo, conectados. ¿Ven? Entonces es sumamente importante que nos mantengamos conectados a nuestras creencias, a nuestra fe, a nuestra fidelidad, a nuestro trabajo, a nuestro llamado, a nuestra vocación, para poder tener éxito, para poder tener ese crecimiento personal, espiritual. Y incluso le doy gracias a Dios porque el día de ayer, en una conversación con mi esposa, me dice, ¿ya terminaste los 30 días? Le digo, ya terminamos, gracias a Dios. Otros 30 que nos aventamos, 2 meses continuos compartiendo. Y me dice, ¿sabes qué? Le doy gracias a Dios, dice, porque he mirado un cambio, un crecimiento espiritual en ti. Dice, porque te mantiene conectado. Le digo, exacto. Digo, esa fue uno de los retos por los cuales yo no quería iniciar. Una de las razones por las cuales yo no quería comenzar, más que nada transmitir, porque aparte que es un compromiso, es una responsabilidad y es una demanda más de ti, demanda de sometimiento, demanda disciplina, demanda entrega, demanda meterte más en lo que estás haciendo, porque si no, yo cuando andaba en la calle me decían, si vas a hacer las cosas, hazlas bien, si no, no hagas nada. Cuando me fui al mundo, cuando anduve haciendo lo malo, pues lo hice malo y lo hice bien malo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué con las cosas de Dios a veces andamos todos mediocres, a la mitad, haciendo las cosas a medias tintas, haciendo las cosas por encimita, no nos queremos meter más allá? Pastor Reyes, cuando me miró, me preguntó, ¿cómo andas? ¿Andas en la orillita o ya vas a lo profundo? Y yo me quedé, mi hámster en la cabeza como que apenas andaba queriendo dar vueltas. Y no entendí en el momento. No, pues ahí voy. Yo dije, pues ahí voy. Dice, no, hermano, dice, tiene que meterse a lo profundo, tiene que meterse con Dios, allá en la intimidad, donde Dios le va a revelar, donde Dios va a trabajar con usted, donde están los misterios, donde están las bendiciones, donde están los secretos. Y yo no entendía, la verdad, no entendía ese comentario. Pero yo le decía al pastor, a lo profundo, ¿no? Pues ni, si se habla del agua, pues no sé ni nadar. Y ese es el problema, que tenemos miedo meternos a lo profundo en intimidad con Dios, porque sabemos que Dios va a tocar áreas que no queremos soltar. Sabemos que Dios va a trabajar con nosotros en áreas que nosotros sabemos que tenemos que trabajar, pero no queremos, no. Entonces preferimos andar nomás por la orillita, mojándonos nomás las puntas de los pies, o en cuanto viene el agua, córrele para afuera, ¿no? Literalmente lo mismo en el mar. A veces no queremos mojarnos y andamos ahí nomás en la orillita, y en cuanto viene la ola, córrele, parecemos las gaviotas que andan ahí en el agua juntando, bien ruidosos que somos. No, no hay. Y viene el agua y vale, corres para atrás, ¿no? Ok. Entonces, le doy gracias a Dios porque yo te invito también que te conectes todos los días con Dios. Conéctate a la palabra, conéctate a la oración, conéctate a la lectura. Mira, yo antes no era lector de nada, pero entendí que si quiero crecimiento necesito leer más, necesito meterme más en la palabra y cualquier otro libro espiritual que me ayude al crecimiento personal. Entonces, sigue leyendo, sigue buscando a Dios, sigue conectándote. Y el día de hoy voy a compartir levemente, o no sé si sea leve o si se alargue esto, no tengo idea cuánto tiempo vamos a tomarnos. Así que si usted se está conectando
y está dispuesto a pasar unos 2 minutos conmigo, bienvenido. Si quiere quedarse todo el rato, también es muy bienvenido. ¿Ok? Entonces, el tema el día de hoy, me encontré y me llamó mucho la atención. Porque hay muchos que no celebramos, no festejamos, ni nos disfrazamos por distintas razones, ¿no? El día de Halloween, el día de brujas, el día de Trick or Treat, el día de... ¿qué otro nombre le pueden decir? El día de dulce o travesura, el día de... ¿cómo le llamen? Ok, pero el día de hoy se festeja casi mundialmente. Bueno, no sé si mundialmente, pero sí, en Estados Unidos y en México, aquí en Tijuana se celebra el día de Halloween. Los niños se disfrazan, van y tocan a las puertas, van y piden dulce o travesura. Y anteriormente sí se hacía la travesura. La gente que no daba dulces le aventaban huevos, le aventaban rollos de papel, le aventaban basura, hacían desastre en la casa. Entonces, pues la gente les daba dulces. Y si vamos más atrás, hay un trasfondo espiritual súper horrible que no lo vamos a tomar, porque el día de hoy vamos a hablar de que hoy se celebra, el 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante. Yes. Yo me acuerdo haber escuchado esa palabra protestante mucho allá con mi madrina allá en Guzmán. Porque iban a la casa, tocaban, llevaban invitación. Malos testigos, uno que otro cristiano. Pero ahí vienen los protestantes. Ahí vienen los protestantes. Ay, hijos de la... Y mi madrina era bien mal hablada. Los que lo conocieron, no, hombre. Mi madrina hablaba, por cada mala palabra hablaba una letra bien. Y las demás eran puros sapos y culebras. Pero era bien mal hablada. Y los protestantes... Y sembraron esa semilla. Fíjate qué tremendo. Porque de esto voy a estar hablando muy pronto. Sobre una mentira, una palabra que siembra el diablo en tu cabeza desde la juventud. No entiendes el concepto, no entiendes todo. Pero como se nos dijo, ellos son malos. Los protestantes son malos, los protestantes son herejes, los protestantes son rebeldes, los protestantes son traicioneros, los protestantes son tan equivocados, tan erróneos. Se nos sembró, nosotros no entendíamos. Un niño de 7, 8 años que empieza a escuchar y empieza a grabarse las cosas, no entiende nada del contexto. Entiende lo que mira, pero no entiende el contexto, ¿no? Del trasfondo, dónde viene toda esa información, o por qué son malos, o por qué están erróneos, o por qué es esto. Lo único que él entiende es que si su papá lo está diciendo, su mamá lo está diciendo, si un adulto lo está diciendo, pues tiene que ser verdad. Y lo cree, ¿no? Ok, entonces, el día de hoy, 31 de octubre, estamos... se celebra o se reconoce el nacimiento de la Reforma Protestante. Una reforma que fue liderada por Martín Lutero, que fue un movimiento religioso y social que transformó la Iglesia Católica y la historia, fíjate, la historia de Europa, allá por el siglo XVI, si mal no recuerdo. Ahora, algo que me llamó la atención y me puse a leer, aunque no lo crea, ya leo, le digo, ya es un buen vicio en la lectura. Puse a leer y me llamó la atención porque dije, ok, siglo XVI, ¿cuándo llegó Cristóbal Colón a América? ¿Cuándo descubrió y aterrizó? Creo que fue en el puerto de Veracruz, ¿no? Veracruz, pero antes era el Vera y luego el Cruz, ahora es Veracruz. Entonces... me parece que se aterrizó, mal no recuerdo la historia. Entonces me puse a leer y descubrí que Cristóbal Colón llegó a América allá por el 12 de octubre de 1492. En el siglo, ¿qué siglo cree que era ese? El 12 de octubre, el Día de la Raza, se escucha mucho en México, ¿no? Yo nací el 11 de octubre, un día después. Me hubiera nacido en el 12, el Día de la Raza. Pero Cristóbal Colón llegó en el siglo XV, un siglo antes que Martín Lutero trajera la reforma, o que trajera todo este escándalo, todo este alboroto que se armó, porque fue un escándalo enorme, ¿verdad? Entonces llega Cristóbal Colón con
con las raíces del catolicismo, de la Iglesia Católica, llega a México y ya sabemos toda la historia, cómo empiezan a tomar control, cómo empiezan a meterse en la cabeza de los indígenas, de nuestros antepasados. Y muchos dicen qué malo, otros dicen qué bueno. Pero mira, el día de hoy nosotros tenemos muchas cosas que agradecer de esa conquista, porque si no, hubiéramos sido conquistados tal vez por los americanos, fuéramos gringos, o hubiéramos sido franceses, no sé, pero en fin, ahí está un punto muy diferente que no quiero entrar el día de hoy. Entonces llega Cristóbal Colón un siglo antes de que la reforma de Martín Lutero saliera a la luz. ¿Y qué fue lo que causó esta reforma? Porque muchos sabemos y hemos escuchado a Martín Lutero como el reformista que abrió paso a la religión y empezaron ahí a salir un montón de religiones, ¿no? Yo recuerdo, si mal no recuerdo, cuando estaba en la high school, teníamos una clase de inglés y estábamos leyendo algo referente al nacimiento de esta reforma, porque había un rey, no recuerdo ya que allá en Europa pues eran los reyes, el rey fulano, el rey Carlos, el rey. Entonces más o menos recuerdo que la historia empieza donde la religión tenía un fuerte control sobre el gobierno, pero era una corrupción parecida a la que Biblia, ¿no? Y empiezan a surgir muchas cosas, muchos desacuerdos, la gente dominada en la miseria, los católicos, la religión católica era la que dominaba. Y cuando digo dominaba es dominar, o sea, no era que bendecía, sino que dominaba, tenía a la gente subyugada, tenía a la gente aplastada, tenía a la gente amarrada, tenía a la gente emprisionada espiritualmente, a lo que estamos hablando. Porque mira, una de las causas que causó la reforma, o por las cuales nació la reforma en Martín Lutero, es que había corrupción y abuso en la Iglesia Católica. Yes. Entonces, toda esta corrupción, todos estos abusos dentro de la iglesia, hemos leído, hemos visto documentales, han salido noticias, ha salido de todo ha salido, ¿verdad? Usted lo puede leer en internet, usted lo puede ver en Google, en Wikipedia, en cualquier enciclopedia usted puede encontrar esta información. Y otra de las causas es que vendían las indulgencias y privilegios. O sea, que para que tú puedas tener acceso te cobraban las ofrendas, te cobraban por esto, te cobraban por lo otro. Y la iglesia se hizo riquísima se hizo, porque para todo cobraban. Levantaban impuestos por eso, cobraban por aquello. Entonces había una autoridad papal absoluta. Aún sigue pasando eso, pero ya no igual como anteriormente. Entonces, antes el papa estaba al nivel del rey. Entonces estaban unidos y era una corrupción total, absoluta, en la que lo que el papa decía, eso se llevaba a cabo. Y aquí viene lo más triste. Había una interpretación dogmática de la palabra de Dios, de la Biblia. Ahora, cuando yo digo dogmática, esto es algo que si ellos decían que las cosas eran verdes, aunque fueran azules, aunque fueran cafeses, cuando ellos dogmatizaban una parte de la escritura, es de que no había ninguna otra interpretación más que la que ellos decían. No había ninguna otra respuesta más que las que ellos tenían. No había, o sea, dogmatizar es encerrar una enseñanza sin acceso, sin modo de modificación, ni que estuviera equivocada, ni que hubiera error alguno. Era perfecta. Entonces, lo que ellos leían o lo que ellos le daban al pueblo era una dogma. Tenías que venir aquí de rodillas hasta el altar y eso te tenía que hacer. No había otra forma. Entonces, Martín Lutero comienza a mirar todo esto, porque él era un sacerdote dentro de la iglesia, y hoy en día usted se está dando cuenta, yo me estoy dando cuenta. Le digo a mi esposa el otro día, mira, le digo, wow, oyes,
en la iglesia católica ya empiezan a alabar alabanzas como lo hacemos acá en la iglesia. Incluso los padres ya empiezan a predicar más que anteriormente. Ya no nomás es un salmo, una lectura, un Padre Nuestro, una María, y ya, ¿no? Sino que ya empiezan a exponer la palabra. Y le digo a mi esposa, tarde o temprano mucha gente se va a dar cuenta del error en el que están. Sí, porque cuando te expones a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es leída abiertamente, es cuando la luz empieza a entrar a tu vida y empieza a traer revelación, empieza a traer conocimiento, empiezas a darte cuenta que vas a ver cosas que vas a decir, espérate. Entonces, si la palabra de Dios dice esto, ¿por qué hacen esto? Ahora, va a haber gente que va a decir, bueno, pero yo creo en el Padrecito, pero yo creo y si Él lo hace es porque está bien. Pero va a haber gente que va a decir, ¿sabes qué? Si la palabra de Dios dice que nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, entonces ¿por qué tengo que ir acá para poder ir al Padre y no a Jesucristo? Entonces la palabra va a empezar a abrir los ojos de la gente, va a empezar a traer esa libertad, va a empezar a abrir ese conocimiento de las mismas escrituras. Le digo a mi esposa, y yo creo que muchos van a ser salvos. Muchos van a ser salvos de los que están ahí. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo los tiempos donde la palabra de Dios dice que todos lo verán, todos lo van a escuchar. Ok. Poquito de Martín Lutero. Martín Lutero nació en 1483 en Eisleben, Alemania. Estudió teología y se convirtió en sacerdote. En 1517 publicó las 95 tesis contra las indulgencias y fue después excomulgado por el Papa León en 1521. Excomulgado, o sea que fue expulsado de la iglesia sin derecho a la salvación, sin derecho a comulgar, sin derecho a recibir perdón de pecados. Y aquí viene todo esto es importante. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, escudriñando las escrituras, por eso es importante que nosotros también leamos las escrituras, nos metamos a la palabra de Dios y podamos entender y pedirle revelación al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de lo que estamos leyendo. Mira, una de las doctrinas de Martín Lutero, las cuales marcó la diferencia, aquí viene. ¿Qué? Una de las doctrinas de Martín Lutero fue de que solo la Escritura, como la Biblia como la autoridad suprema. ¿Ok? Solo la Biblia. Ahora, solo por fe viene la salvación, fue la otra. Y es por gracia. Y por último, es que todos los creyentes tenemos el acceso a Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacía que la iglesia prohibía a la gente acercarse a Dios. Tenían que pasar primero por ellos, luego por los padres, luego por los sacerdotes, luego por los obispos y luego por el Papa. Y si el Papa decía que no, pues ya no había nada. Entonces, Martín Lutero descubrió todas estas cosas dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, y las trajo y las hizo 95 tesis. Y una tesis, son demasiadas hojas. Entonces, lo que hacían las tesis de Martín Lutero es que criticaban la venta de indulgencias. ¿Por qué se tiene que cobrar por una oración? ¿Por qué se tiene que cobrar por esto? ¿Por qué tiene? Entonces, Martín Lutero empezó a cuestionaba por qué la autoridad absoluta del Papa, por qué él tenía la autoridad sobre todo, si Jesucristo nos dijo y nos dio autoridad a todos. Cuestionaba y defendía la fe y la gracia como medio de salvación. Usted y yo somos salvos por gracia, por fe, por creer en el Hijo de Dios, no por medios o por méritos. No tenemos que hacer absolutamente nada, porque nada puede comprar nuestra salvación, nada puede lograr que nos dé esa fe que Dios nos da. Eso es lo que las tesis especificaban claramente y llamaba a la reforma de la iglesia. Se llamaba una reformación. ¿Por qué? Porque estaban tan cerrados, tan dogmatizadas, que eso es lo que causaba la pobreza en la gente. Ahora, con estas reformas, ¿qué es lo que causó? Primero, fue una división de la iglesia católica.
Porque hubo quien entendió, quien siguió. Y de ahí nacieron las iglesias protestantes. Una de ellas la iglesia luterana, la calvinista y las anglicanas. Y de ahí empezaron a salir un montón de religiones. Porque empezaron a interpretar la palabra de Dios. Y pues como todas partes mete el diablo la cola, pues inventó de todo. Pero gracias a Martín Lutero empezó la palabra a abrir los ojos a mucha gente. Y hasta el día de hoy, la reforma de Martín Lutero ha traído una renovación a la fe cristiana, avances a la libertad de expresión de religión, el desarrollo de la democracia y la tolerancia, influencia en la cultura y en la educación. Por último, si usted estuvo poniendo atención, estuvo con nosotros, usted puede comprobar todo esto que estamos hablando en Romanos capítulo 1, versículo 17, en Efesios 2, del 8 al 9, y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, y por último en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es el más conocido, porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Ven? Entonces, la reforma de Martín Lutero fue un movimiento que transformó la historia de la iglesia y la sociedad y sigue influyendo en la fe y en la cultura hasta el día de hoy. Y nada más, para darle lectura a una de las escrituras, que es el libro de Romanos 1, versículo 17, dice: porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Ahora, yo le pregunto, ¿en qué está fundada su fe? Usted me puede decir: no, pues mi fe está fundada en Dios. Ok. ¿Cómo se llama su Dios? No, pues que mi Dios se llama Jesucristo. Ok. ¿Y usted conoce a su Dios Jesucristo? No, que yo lo conozco. Ok. ¿Conoce sus mandamientos? Y no te estoy hablando de los 10 mandamientos que se enseñaron en el catecismo. Yo estoy hablando de la voluntad de Dios que Él quiere para cada uno de nosotros. Una vez más, le recuerdo. Jesucristo dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Conoces tú la verdad? ¿Conoces tú tu Biblia? ¿Conoces tú el mensaje de salvación que dejó Jesucristo? ¿Conoces esa parte de la escritura donde dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar? ¿Conoces tú la escritura en la parte donde dice que todo aquel, dice que Él vino a los suyos lo rechazaron, pero todo aquel que le aceptó, le dio potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios? ¿Conoces la escritura donde dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar su verdad? Entonces, hermano Ernesto, I'm sorry, apenas estoy mirando el mensaje. Entonces, es hermoso conocer la palabra de Dios. Es hermoso escuchar palabra viva, palabra que transforma, palabra que nos liberta, palabra que transforma lo más oscuro de nosotros y trae libertad y trae luz. En esta mañana yo te invito que en vez de salir a celebrar Halloween y disfrazarte, mejor salgas y digas a la gente que Cristo les ama. Que te prepares, que leas, conozcas más a tu Dios, para que estés preparado y podamos ser de bendición en este mundo que cada día está un poquito más feo. Dios los bendiga en esta mañana. Nos miramos pronto, muy pronto. La próxima semana estaremos en Celayita pasando vacaciones. Les recuerdo que mañana viernes comienza nuestro avivamiento con el evangelista Mike Gómez. Mañana a las 7 de la tarde te invitamos en Plaza Hermosa. Ponle ahí en Google, ponle en Didi, Plaza Hermosa, calle Constitución, y vas a llegar directamente. 7 de la tarde, Dios te bendiga. Nos miramos mañana a las 7 de la tarde con el evangelista Mike Gómez.